El despertador sonó a las 5 de la mañana, como cada día. Sofía Morales abrió los ojos con dificultad, sintiendo ese dolor persistente en su costado derecho, una molestia que ya se había convertido en una compañera silenciosa de sus madrugadas. Se incorporó lentamente en la pequeña cama individual, dentro de un cuarto austero pero impecablemente ordenado. La luz tenue que entraba por la ventana apenas iluminaba los libros apilados en un rincón, una planta marchita que aún regaba por costumbre y una caja de medicamentos cuidadosamente divididos por horario. Tomó 2 pastillas sin agua, con la costumbre de quien ya no necesita rituales para enfrentar el malestar. Cerró los ojos por unos minutos más, no para dormir, sino para reunir fuerzas. La jornada que se avecinaba sería como tantas otras, larga, extenuante y silenciosamente dolorosa. A las 6:30 ya estaba en la parada de autobús, con el cabello recogido en un moño apretado y el uniforme limpio, aunque desgastado. 2 trayectos, una caminata, y finalmente llegaba al restaurante donde trabajaba como camarera desde hacía 3 años. Sofía no tenía a nadie que la esperara al regresar a casa. No tenía pareja, ni hijos, ni amigos cercanos. Su vida se había reducido a horarios médicos, recetas, turnos partidos y silencios eternos. Pero aún así, se forzaba a sonreír cada vez que servía una mesa. Sabía que las propinas eran su única manera de mantener el tratamiento al día. Y aunque su cuerpo pedía descanso, su mente se negaba a rendirse. Porque dentro de ella, más allá de la enfermedad, todavía habitaba un deseo feroz de seguir viva. Mientras tanto, a escasos kilómetros de allí, Alejandro Domínguez salía de la ducha en su apartamento de ático, una estructura moderna y minimalista que parecía más una vitrina de diseño que un hogar. El vapor aún flotaba en el aire del baño de mármol blanco, pero el espejo ya reflejaba su figura delgada, marcada por el insomnio. Se pasó la mano por la barba descuidada y observó las ojeras profundas que enmarcaban sus ojos. No recordaba la última vez que había dormido una noche entera. En su mesita de noche, una fotografía de su esposa y sus 2 hijos seguía colocada boca abajo. No tenía fuerzas para mirarla, no sin que su estómago se retorciera con una culpa que ni el tiempo ni las palabras sabían calmar. Alejandro era el CEO de una de las compañías tecnológicas más grandes del país. Durante años, su nombre había sido sinónimo de éxito, estrategia y poder. Pero desde aquel accidente, su vida se había convertido en una sucesión de días vacíos, reuniones a las que no prestaba atención y decisiones tomadas por pura inercia. Bajó a la cocina, donde un desayuno impecable lo aguardaba, preparado por su personal doméstico, panes recién horneados, frutas exóticas, café importado. No tocó nada. Solo se sirvió una taza de café negro, amargo, como sus mañanas. El chofer ya lo esperaba en el garaje, pero Alejandro no tenía prisa. A través de los cristales polarizados del coche, observaba la ciudad con una mezcla de desconexión y amargura. Personas caminando deprisa, padres llevando a sus hijos a la escuela, jóvenes con auriculares, vidas que parecían tener un rumbo. ¿Y la suya? ¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando el suyo se había detenido 3 meses atrás? A las 9 en punto, Sofía ya había servido 5 mesas. Su cuerpo dolía, pero su rostro seguía sereno, casi automático. Movimientos precisos, palabras cordiales, una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Para los clientes, ella era simplemente la camarera amable de las mañanas, sin historia, sin pasado, sin peso sobre los hombros. Nadie imaginaba que cada paso que daba era una pequeña batalla contra una enfermedad que amenazaba con consumirla por dentro. Al otro lado de la ciudad, Alejandro entraba en la sala de reuniones con su habitual porte elegante, aunque sus pensamientos estuvieran a miles de kilómetros de allí. Mientras hablaban de proyecciones financieras y estrategias de expansión, él solo escuchaba un zumbido lejano. Asentía con la cabeza en momentos clave, decía lo necesario, pero su alma estaba ausente. El dolor no era físico como el de Sofía, pero era igual de profundo. Un vacío que ni el lujo, ni el reconocimiento, ni el dinero podían llenar. Esa tarde, el destino, caprichoso, invisible, inevitable, comenzaría a tejer su primer hilo. Porque mientras Alejandro salía de una reunión y pedía un coche para evitar el tráfico, Sofía recibía una llamada del gerente. Necesitaban que cubriera el turno nocturno. Un cliente importante había reservado una mesa especial. Ella no podía decir que no. Cada hora extra significaba más posibilidades de comprar los medicamentos que tanto necesitaba. Esa noche, 2 mundos completamente opuestos compartirían por primera vez el mismo espacio sin saberlo. Él, buscando distracción. Ella, sobreviviendo.
El turno nocturno no formaba parte de la rutina habitual de Sofía, pero esa noche aceptó sin protestar. El cansancio la carcomía desde dentro, y los analgésicos comenzaban a perder efecto, pero la necesidad era más urgente que el dolor. Se colocó nuevamente el delantal, se alisó el cabello con las manos húmedas y salió al salón con paso firme, aunque sus piernas temblaban ligeramente. El restaurante, a esas horas, estaba más silencioso, con luces tenues y música suave. Sofía sabía que el cliente de la mesa 7 era importante. Le habían pedido discreción y atención total. Al acercarse, vio a un hombre solo, con un traje oscuro, mirando fijamente su copa de vino. No levantó la vista ni siquiera para hacer el pedido. Sofía lo reconoció vagamente. Había visto su rostro en alguna portada de revista o en noticieros de economía, pero no dijo nada. Solo anotó el pedido y regresó a la cocina. Minutos después, mientras esperaba el plato principal, recibió una notificación en su teléfono móvil. Un mensaje del laboratorio le informaba que el medicamento que tomaba habitualmente había aumentado de precio. Sofía sintió un nudo en el estómago. El siguiente ciclo sería imposible de costear. Tragó saliva y volvió al salón como si nada hubiera pasado. Cuando el turno terminó, el gerente la llamó a la oficina. Con voz incómoda, le informó que, a partir de la próxima semana, tendrían que reducir sus horas. La empresa estaba ajustando gastos. Sofía asintió en silencio, sintiendo como el mundo se le estrechaba. Menos horas significaban menos ingresos. Menos ingresos significaban menos posibilidades de sobrevivir. Salió del restaurante bajo una lluvia fina. No llevaba paraguas. Dejó que el agua empapara su ropa y su rostro, confundiendo las gotas con las lágrimas que ya no se molestaba en ocultar. En ese momento, comprendió que había llegado al límite. En lugar de dirigirse a la parada de autobús, giró en dirección contraria, como si sus pies supieran algo que ella aún no había aceptado. La lluvia caía con más fuerza cuando Sofía dobló la esquina que conducía al puente. No sabía con exactitud por qué caminaba hacia allí, solo que necesitaba respirar, pensar, estar lejos de todo por unos minutos. Sus zapatos empapados hacían ruido con cada paso, y sus manos frías temblaban levemente dentro de los bolsillos del abrigo mojado. La ciudad parecía dormir, pero en su interior todo estaba despierto. El miedo, la tristeza, la resignación. A varias calles de distancia, Alejandro salió del edificio de su empresa después de una jornada en la que, una vez más, no había logrado conectar con nada ni con nadie. Esa vez no quiso que su chofer lo esperara. Caminó sin rumbo fijo, sin paraguas, sin dirección clara, solo con la idea de alejarse. La lluvia le corría por la cara, empapándole el traje, pero ni lo notaba. Era como si buscara disolverse en la noche. Finalmente, sus pasos lo llevaron a un puente solitario, suspendido sobre un río oscuro. Se detuvo en el centro, con las manos apoyadas en la barandilla fría. Miró hacia abajo. Las luces de los coches reflejadas en el agua parecían fantasmas, memorias que se deshacían en las ondas. Cerró los ojos. 3 meses habían pasado desde el accidente, pero para el tiempo no había avanzado. Seguía anclado al instante en que lo perdió todo. Del otro lado del puente, sin que él lo supiera, una figura delgada también se acercaba, empapada, cansada y rota por dentro. Sofía apenas distinguía al hombre, pero su silueta recortada bajo la luz tenue del alumbrado la hizo detenerse. Algo en su postura, en su quietud extrema, le pareció alarmante. Dio un paso, luego otro. Su instinto le decía que algo estaba por suceder. Alejandro, con los ojos cerrados, se inclinó un poco hacia adelante. Fue entonces cuando una voz firme y femenina quebró el silencio. «No lo hagas», dijo Sofía desde la distancia, sin alzar la voz pero con una convicción que atravesó la lluvia. Él abrió los ojos y giró la cabeza lentamente. Así fue como, sin saberlo, 2 vidas al borde del abismo se encontraron en una noche cualquiera. Alejandro se mantuvo quieto sobre el borde del puente, el viento golpeando su rostro húmedo y frío. La voz que acababa de escuchar lo desconcertó, no tanto por el contenido como por la forma en que se dijo, sin dramatismo, sin súplica, sin histeria. Era una frase simple, pero cargada de una fuerza que no lograba ignorar. Giró lentamente, aún de pie sobre el borde, y vio a una mujer empapada, de ojos oscuros y rostro pálido, con el uniforme de camarera pegado al cuerpo por la lluvia. Había algo en su mirada que lo hizo titubear. No era miedo, ni compasión, ni desesperación. Era una mezcla de cansancio y determinación que lo desarmó por dentro. «Vete. Esto no tiene nada que ver contigo», dijo Alejandro con voz ronca, intentando mantener la frialdad. «Tal vez no»,
respondió ella, dando un paso más hacia él. Pero sería una pena terrible, ver una vida arrojada al vacío mientras hay quienes darían todo por un día más. La frase se clavó en el pecho de Alejandro como un golpe seco. No había sermón en esas palabras, era solo una constatación brutal y honesta. Él no respondió de inmediato. La lluvia seguía cayendo y el silencio entre ambos se volvió denso, cargado de algo que ninguno sabía nombrar. «No sabes nada de mí», insistió él, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. «Sé que estás aquí, al borde del fin, porque sientes que no hay salida», contestó ella sin bajar la mirada. «Y yo estoy aquí, también al borde, solo que luchando por cada segundo que me queda». Alejandro frunció el ceño, confundido. «¿Qué estás diciendo?» «Tengo una enfermedad terminal», dijo ella, como quien menciona que olvidó comprar pan. «Me quedan unos meses, quizá menos. Pero aún así, estoy aquí. Porque cada día, aunque duela, vale algo. Porque no quiero rendirme, todavía no». Alejandro descendió lentamente del pretil, no porque estuviera convencido, sino porque aquella presencia inesperada lo había arrancado, aunque fuera por segundos, de la oscuridad. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, sin entender por qué formulaba esa pregunta. Sofía esbozó una sonrisa triste. «No vine a morir. Vine a despedirme. No tengo más dinero para el tratamiento. Mañana regresaré a la casa de mi abuela, al pueblo. Pero esta noche, necesitaba ver por última vez la ciudad que me acompañó tanto tiempo». Ambos se miraron, empapados, vulnerables, rotos, dos almas sin propósito, detenidas bajo la misma lluvia, sobre el mismo puente. Y, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió algo parecido a la duda. Una pausa en el abismo. Sofía no se movió, pero su mirada permanecía firme, como si estuviera frente a un animal herido que podía atacar o huir en cualquier momento. Alejandro, aún sin saber por qué, no volvió a subir al pretil. Algo en la presencia de aquella mujer, frágil, enferma, pero extrañamente sólida, se lo impedía. La lluvia era ya fina, casi una neblina, y los dos parecían aislados del mundo, como si el tiempo se hubiera detenido solo para aquel encuentro. «¿Por qué te importa?», preguntó Alejandro, con una mezcla de incredulidad y cansancio. Sofía vaciló apenas un segundo antes de responder. «No lo sé. Tal vez porque he visto morir a mucha gente deseando vivir. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a soltarlo todo sin luchar?». No había acusación en su tono. Solo verdad, cruda, dolorosa, imposible de ignorar. «No necesito una salvadora», replicó él con un matiz de irritación. «Y yo no vine a salvar a nadie», respondió ella de inmediato. «Vine a caminar. Y te encontré». Los ojos de Alejandro buscaron los de ella, como si esperaran encontrar lástima o compasión. Pero no había nada de eso. Solo presencia. Una presencia real. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no lo miraba como al feo, ni al viudo trágico, ni al hombre en ruinas. Ella lo miraba, como a un hombre. «Hay una panadería que abre toda la noche», dijo Sofía inesperadamente, con un leve encogimiento de hombros. «A 2 cuadras de aquí. El café es fuerte y barato». Alejandro frunció el ceño, sorprendido por la propuesta absurda. «¿Y si después de eso quiero volver aquí?». Sofía se encogió de hombros de nuevo. «El puente no se va a mover. Siempre va a estar aquí. Pero quizá, después de un café, lo mires de otra manera». No era una invitación dramática. Era casi una provocación suave, una oferta de pausa antes del salto. Y, de algún modo inexplicable, él aceptó. Caminaron en silencio por las calles mojadas, como dos desconocidos que habían visto algo del otro que nadie más había visto. La panadería estaba casi vacía, iluminada por luces blancas que contrastaban con el clima gris e íntimo de la calle. El aroma del pan recién horneado impregnaba el aire, creando una sensación de calor reconfortante que los envolvió en cuanto cruzaron la puerta. Se sentaron al fondo, lejos de la entrada, junto a una pared donde colgaban dibujos infantiles y pequeños mensajes de clientes habituales. Sofía pidió 2 cafés y Alejandro guardó silencio, observándolo todo a su alrededor con expresión distante. Cuando llegaron las tazas, ella envolvió la suya con ambas manos, intentando calentarse. Él la imitó, como si estuviera reaprendiendo a hacer algo sencillo. Durante un instante, ninguno de los dos habló. El golpeteo de la lluvia contra los cristales reemplazaba las palabras que aún no se formaban. «¿Cómo te llamas?», preguntó él por fin. «Sofía Morales». «¿Y tú?». «Alejandro Domínguez». Ella asintió, como si el nombre no significara nada, y eso lo alivió de una manera que no supo explicar.
Por primera vez se sintió libre del peso de ser alguien conocido. Allí era solo un hombre cansado frente a una mujer al borde de otro abismo. ¿Por qué el puente?, preguntó Sofía, mirándolo directamente. Alejandro respiró hondo. Por un momento pareció que no respondería, pero entonces las palabras brotaron, primero vacilantes y luego como un torrente. Habló del accidente, de su esposa y de sus hijas, y de la reunión banal que lo retuvo aquel día. La voz se le quebró al admitir que él mismo había pedido a Camila que recogiera a las niñas porque solo era una reunión de 15 minutos. Bastaron 15 minutos para que todo terminara. Sofía lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, murmuró con suavidad. ¿Y eran felices? La pregunta lo desarmó. Nadie se la había hecho antes. Sí, mucho. Entonces les diste una buena vida, el tiempo que estuvieron aquí. Alejandro guardó silencio. Aquella perspectiva nunca se le había ocurrido. No era consuelo, pero era real, y lo sacudió más que cualquier consejo. ¿Y tú?, preguntó, intentando desviar el foco. Sofía sonrió de lado, tomó un sorbo de café y empezó a contar su historia, la versión corta, ex profesora de literatura, despedida al no poder mantener el ritmo por la enfermedad. Vendió todo para pagar tratamientos, pero el dinero se acabó. Al día siguiente regresaría a la casa de su abuela, en el interior. Su voz era serena, pero sus ojos revelaban dolor, y también aceptación. Dos desconocidos. Dos tragedias. Un café caliente como escudo contra la noche. El silencio entre ellos no resultaba incómodo. Era denso, reflexivo. Ambos miraban la taza medio llena, como si las respuestas de la vida pudieran encontrarse en el fondo del café. Alejandro parecía distante, asimilando las palabras de Sofía. Aquella mujer, aunque frágil, hablaba de su propia muerte con una serenidad que lo desestabilizaba. ¿No tienes miedo?, preguntó él en voz baja, casi como si temiera la respuesta. Sofía sonrió levemente. No era una sonrisa alegre ni triste. Era real. Todos los días. Pero me da más miedo no vivir lo que me queda. La frase atravesó a Alejandro como un corte limpio. Él, que deseaba que los días pasaran rápido, estaba frente a alguien que suplicaba por más tiempo. Tiempo, lo que para él era una carga, para ella era un tesoro. ¿Y tu familia? ¿Nadie puede ayudarte? Solo mi abuela. Ya es mayor. ¿Y los amigos? Bueno, las enfermedades largas revelan muchas cosas. Hubo un silencio. Alejandro la observó con más atención. Ya no veía solo la fragilidad física, sino la fuerza de alguien decidida a vivir con dignidad hasta el final. ¿Y tú?, preguntó ella con delicadeza. ¿Qué haces con tu tiempo? Trabajo. Mucho. Aunque últimamente, solo finjo que sigo haciéndolo. Sofía no respondió. Se limitó a mirar por la ventana, donde la lluvia había cesado, dando paso a una madrugada húmeda y fría. La ciudad empezaba a despertar poco a poco. Dijiste que eras profesora. ¿De qué? Literatura, contestó, con los ojos un poco más vivos. Enseñaba en secundaria. Adolescentes difíciles, pero, cuando lograba que uno se enamorara de un libro, no había sensación mejor. Alejandro sonrió suavemente, recordando que su hija mayor había empezado a amar la lectura poco antes del accidente. Entonces, en un gesto impulsivo, quizá irracional, formuló la pregunta que cambiaría el rumbo de la madrugada. ¿Cuánto cuesta tu tratamiento? Sofía lo miró con desconfianza. No quiero tu dinero. No lo ofrezco por lástima. Solo dime la cifra. ¿Para qué? ¿Para sentirte mejor? ¿Para cumplir con una buena acción antes de volver al puente? Su tono salió más duro de lo que pretendía, pero Alejandro no se echó atrás. El dinero no es lo que necesitas. ¿Qué necesitas, Sofía? Ella apartó la mirada, respiró hondo y respondió con firmeza. Tiempo. Pero eso, nadie puede dármelo. Y allí, en ese momento, entre dos cafés casi fríos, nació una idea absurda. Algo improbable, pero profundamente humano. Alejandro guardó silencio durante largos segundos, digiriendo aquella respuesta. Tiempo. Aquello que él deseaba que pasara rápido, era lo que ella más anhelaba. Miró a Sofía con nuevos ojos. Por primera vez, sintió que tal vez podía hacer algo que tuviera valor, no para corregir el pasado, sino para darle algún sentido al presente. ¿Y si yo pudiera darte tiempo, me lo permitirías? Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Cómo dices? Tú dijiste que querías vivir el tiempo que te queda con dignidad, ¿no? Continuó él, ahora con más firmeza. Yo tengo dinero. Tengo recursos. No puedo devolverte la salud, pero puedo darte acceso a mejores médicos, mejores tratamientos, una oportunidad.
una posibilidad. Ella rió, pero fue una risa sin alegría. No soy un proyecto de caridad, Alejandro. No soy una excusa para aliviar tu culpa. No lo hago por culpa, dijo él, con firmeza. Lo hago porque tú me detuviste esta noche. Porque me recordaste que estar vivo no es lo mismo que vivir. Ella lo miró con cautela, pero también con una chispa de curiosidad. ¿Y qué propones exactamente? Alejandro pensó por un momento. Necesitaba elegir bien las palabras. Te propongo un pacto. Yo cubro todo tu tratamiento. No tienes que mudarte conmigo, ni cuidarme. Solo, acepta mi ayuda. ¿Y a cambio? ¿A cambio de qué? A cambio de que me enseñes a vivir. De que compartas conmigo esos días que tanto valoras. Hazme ver lo que tú ves en cada mañana. Hazme entender lo que se siente tener un motivo real para seguir adelante. Sofía se quedó en silencio. La propuesta era absurda, irracional, pero, de algún modo, tenía sentido. Y quizás fuera su única oportunidad de seguir luchando con dignidad. Una semana, dijo al fin. Solo una. Sin promesas. Sin expectativas. Y sin involucrarnos emocionalmente. Hecho, respondió Alejandro, extendiendo la mano. Ella la estrechó. Un gesto simple, pero que sellaba algo mucho más profundo. En ese momento, con el sol empezando a surgir entre los edificios, ambos sabían que no comprendían del todo lo que estaban haciendo, pero sabían que estaban vivos. Y eso, por ahora, era suficiente. La semana comenzó con pasos inciertos, pero cargados de una extraña energía. Sofía no regresó al interior. Alejandro canceló viajes y compromisos que antes parecían inaplazables. Era como si, por primera vez en años, eligiera vivir fuera de la agenda. No como ejecutivo, sino como hombre. Y ella, por primera vez en meses, eligió quedarse. No por falta de opciones, sino por curiosidad, y quizás, por esperanza. En los primeros días, se encontraron en cafeterías, librerías, plazas tranquilas. Hablaban de libros, música, infancia. Evitaban los temas que dolían. Sofía tenía crisis de fatiga que la obligaban a detenerse, sentarse, respirar hondo. Alejandro la esperaba en silencio, respetando su ritmo. Él no la trataba como a una enferma, y ella no lo trataba como a un hombre roto. ¿Cómo puedes estar tan tranquila?, preguntó él una tarde, mientras observaban a unos niños jugar en un parque. No estoy tranquila, respondió ella, sonriendo levemente. Estoy haciendo las paces con el tiempo. No sé cuánto me queda, pero quiero sentirlo. No correr tras él. No temerle. Sentirlo. Esas palabras resonaron en Alejandro durante días. Por la noche, en su ático silencioso, recordaba la forma en que Sofía miraba el cielo, los árboles, a las personas. Como si todo tuviera un valor diferente. Y se dio cuenta de que estaba cambiando. No había dejado de sentir dolor, la culpa seguía ahí. Pero algo dentro de él comenzaba a respirar de nuevo. Al cuarto día, propuso un pequeño viaje. Algo sencillo, fuera de la ciudad. Sofía dudó, pero terminó aceptando. Fueron a un pueblo cercano, donde caminaron por calles de piedra, comieron pan caliente en mercados locales y rieron. Por primera vez, rieron sin miedo. Esa noche, sentados en un banco frente a un lago, Alejandro confesó: «Hace días que no pienso en morir». Sofía lo miró, sorprendida. «Y yo, hace días que no pienso en rendirme». Ambos guardaron silencio, permitiendo que esa confesión quedara allí, suspendida entre los dos. Algo había cambiado. Aún no sabían qué, pero sabían que eran diferentes. Más livianos. Más vivos. El último día de la semana llegó más rápido de lo que esperaban. Era domingo. El sol brillaba con suavidad y la ciudad parecía respirar más despacio. Sofía y Alejandro caminaban sin rumbo por las aceras anchas de un barrio antiguo. No hablaban mucho. Ya no necesitaban llenar los silencios. Habían aprendido a estar juntos sin tener que explicarlo todo. A mitad del paseo, se sentaron en un banco de plaza, a la sombra de árboles viejos. Sofía observaba las hojas bailar con el viento y apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro. Un gesto simple, íntimo, que no estaba en los términos del acuerdo, pero que ya formaba parte de una nueva realidad silenciosa entre ellos. «¿Qué harías si supieras que te queda solo un mes de vida?», preguntó ella, sin apartar la vista del cielo. Alejandro tardó en responder. Pensó en sus hijas, en su esposa, en todo lo que había perdido y en todo lo que aún no comprendía. «Creo que amaría sin miedo», murmuró. «Que viviría cada día sin huir del dolor. Que dejaría de intentar controlar lo que no se puede controlar». Sofía sonrió, con los ojos humedecidos. Ella también tenía miedo.
miedo de crear expectativas, de volver a soñar. Pero al lado de Alejandro, sentía que podía permitirse un paso más. «¿Entonces, seguimos?», preguntó él, girándose para mirarla. Ella respiró hondo. «Sí, pero con una condición. La que quieras. Si en algún momento esto deja de ser vida, si solo hay sufrimiento, prométeme que me dejarás decidir. Que no intentarás convencerme de seguir por ti. Que me permitirás parar». Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero asintió. «Lo prometo». La decisión ya estaba tomada. No habría vuelta atrás. No hacían promesas de para siempre, sabían demasiado bien lo frágil que puede ser el para siempre. Pero decidieron caminar uno al lado del otro, hasta donde fuera posible. Cuando se levantaron del banco, sus pasos eran más firmes. El futuro era incierto. La enfermedad de Sofía seguía siendo una sombra silenciosa. Pero había algo más fuerte ahora, una lección consciente de vivir, no a pesar del dolor, sino junto a él. Y con eso, el pacto dejaba de ser solo un acuerdo de supervivencia, para convertirse en una historia de amor en construcción. Una historia que, incluso sin garantías, valía cada segundo. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que la vida te puso al borde, pero aún así decidiste seguir adelante, entonces este canal es para ti. Aquí celebramos el valor de los que resisten, de los que aman a pesar del dolor, y de los que, como Sofía y Alejandro, eligen vivir, incluso sin certezas. Dale like si crees que el amor aún puede sanar, y suscríbete para no perder ninguna de estas historias que nos recuerdan lo frágil y valiosa que es la vida. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te hizo seguir cuando pensaste en rendirte? Tu historia puede inspirar a alguien más.